días, mis hermanos y amigos. Es un gusto saludarlos en esta mañana. Bienvenidos a nuestra predicación dominical. Como se sabe, estamos hablando del libro de Hebreos. Hemos llegado al capítulo 11 de Hebreos, donde están los héroes de la fe. Un capítulo que básicamente podríamos definirlo como que nos enseña cómo vivir por fe. Así que esperamos que se quede con nosotros, que traiga su Biblia, su papel para que pueda tomar notas y no se vaya. En un momento comenzamos. Dios los guarde. Alabado sea el Señor. Es un gusto verlo en esta mañana una vez más. Y quiero invitarle que si trajo su Biblia, vaya conmigo nuevamente al libro de Hebreos, capítulo 11. Hoy hemos llegado al final de este capítulo que hemos estado estudiando por las últimas semanas o meses ya, en nuestro estudio sistemático, expositivo del libro de los Hebreos. Hoy llegamos ya al final de nuestro pasaje. Hebreos capítulo 11, versículos 39 y 40. Si no tiene una Biblia puede acercarse, por favor, a alguien a su lado, o si no, puede levantar su mano y uno lo sugiere, le hará llevar una Biblia para que pueda leer con nosotros. Dice la palabra del Señor, versículo 39, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Padre, nos encomendamos una vez más en tus manos, pidiendo que tu Espíritu Santo dirija el estudio de esta palabra. Señor, ponemos en tus manos al predicador para que pueda hablar conforme a tu palabra. Señor, oramos por el oyente para que pueda recibir tu palabra. Señor, oramos por aquel que no te conoce para que hoy pueda encontrar salvación. Que tu Espíritu Santo lo lleve o lo llame al arrepentimiento. Señor, lo más importante es que mientras meditamos en tu palabra, tu nombre pueda ser honrado. En el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar asiento. Quisiera comenzar el día de hoy haciendo una pregunta. ¿Qué necesita escuchar una iglesia cuando alguno de sus miembros, después de muchos años en la fe, comienzan a dudar? Y creo que la respuesta es clara: necesitan volver al principio. Necesitan recordar el Evangelio. Recordar las verdades básicas del Evangelio. Y esto es exactamente lo que el autor de Hebreos ha venido haciendo con esos creyentes al escribir esta carta. Algunos de ellos estaban cediendo por temor, hemos hablado. Algunos estaban dudando de las promesas de Dios. En lugar de mantenerse firme, estaban dejándose arrastrar por las amenazas que el mundo les estaba dando y estaban apagando su confianza en la palabra de Dios. Por otro lado, tenían el imperio romano que los perseguía por causa de su fe. Algunos de ellos habían vivido la experiencia de que los soldados romanos entraran a sus casas o la de sus familiares para llevarse a sus seres queridos y todo lo que tenían simplemente por ser cristianos. Por otro lado, tenían la acusación de los judíos que los acusaban de haberse apartado de Dios, del Dios verdadero. Decían que ellos habían abandonado el templo,
que habían abandonado los sacrificios, que habían abandonado el sumo sacerdote. Y por otro lado, quizás a veces lo más difícil, estaban sufriendo también la persecución de aquellos que en algún momento fueron parte de esa iglesia local, pero que ahora habían abandonado la fe, habían regresado al judaísmo y ahora los perseguían por ser cristianos. Se burlaban de ellos y los animaban a hacer lo mismo. Ahora, ¿qué hace el autor para ayudar a estos creyentes que están pasando por estas situaciones tan difíciles? Bueno, el autor los confronta con la palabra y al mismo tiempo los anima con la palabra. Y les recuerda que lo más importante que ellos tienen, o a lo cual ellos tienen que apuntar, es que Jesús es mejor que todo. Les explicó que Jesús es mejor que los profetas, que Jesús es mejor que los ángeles, que Jesús es mejor que Moisés, que Josué, que Jesús es mejor que el sumo sacerdote. Y le dice que Jesús es el mediador entre Dios y los hombres, que su sacrificio en la cruz del Calvario era lo único que ellos necesitaban. No necesitaban regresar a más nada. Y todo esto que el autor les presenta en el Antiguo Testamento, le dice, todo esto apunta hacia Dios. Así que los está animando a estos creyentes y les dicen, miren hermanos, ustedes no necesitan que las circunstancias cambien. Tampoco necesitan retroceder. Lo que necesitan es seguir adelante con los ojos puestos en Jesucristo. Muchas veces nosotros pensamos que lo que necesitamos es que mi circunstancia cambie. No, no necesitamos que las circunstancias cambien. Lo que necesitamos es mirar a Jesús. Que nuestros ojos estén puestos en Él. Lo que necesitamos es vivir por fe. Eso es lo que el autor quiere probar. Usted estará preguntando, ¿y qué es vivir por fe? Bueno, se la defino rápidamente, una vez más. Vivir por fe, mis amados hermanos, es caminar cada día confiando en las promesas de Dios. Eso es vivir por fe. Caminar cada día confiando en las promesas de Dios, guiados por su palabra. Y escúcheme con atención, aunque las circunstancias sean difíciles o no las entendamos, eso es caminar por fe. Añado algo más. Caminar por fe es obedecer a Dios porque confiamos en Él. No porque todo está saliendo como esperamos, no. Caminar por fe es obedecer a todo lo que Dios pide porque confiamos en Él. Y este es el mensaje de la carta a los Hebreos y sobre todo del capítulo 11. Vivir por fe en Jesús, perseverando, confiando en Él, aunque venga el sufrimiento y aunque venga la oposición. No esperemos que las circunstancias cambien, las circunstancias no van a cambiar. Cuando vivimos por fe, es decir, cuando vivimos confiando en Dios, en su palabra, en sus promesas, no salimos corriendo por los problemas. Ni tratamos de cambiar las circunstancias en nuestras propias fuerzas, sino que esperamos en Él y vemos cómo Dios obra en nuestras vidas, aún en medio de las circunstancias. Y el autor ha usado una cantidad de ejemplos para explicarnos eso. No es correr, no es trabajar en nuestras propias fuerzas. O si no, pregúntele a David. David fue en sus propias fuerzas. ¿Qué contestó David? Yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y no fue la piedrita, lo explicamos, fue el poder de Dios. Hombres y mujeres, en el capítulo 11, que es conocido como los héroes de la fe, hombres y mujeres, ya lo estudiamos, que aunque tuvieron tiempos difíciles en su vida, no dejaron de creer. ¿Sufrieron? Sí. ¿Fueron perseguidos? Sí. ¿Los maltrataron? Sí. Algunos murieron, lo estudiamos la semana pasada. Algunos hasta murieron, entregaron su vida, pero nunca dejaron de confiar en Dios. ¿Qué hicieron?
escucharon su palabra, creyeron su palabra y obedecieron su palabra. Eso es vivir por fe. Ese es el llamado para la iglesia el día de hoy. En lugar de dudar, debemos creer. En lugar de tener temor, debemos perseverar. En lugar de salir corriendo, nos mantenemos firmes siguiendo el ejemplo de aquellos hombres y mujeres que vieron por fe. Ahora, cuando llegamos al final del capítulo, el autor quiere darnos, si me permite usar esta expresión, el último empujón. Quiere mostrarles que aunque aquellos héroes de la fe vivieron cosas maravillosas, todavía esperaban algo más grande. Una promesa. Aquí habla de una promesa. Sabemos que esa promesa fue cumplida en Cristo. O sea que al mirar el versículo 39 y 40 sobre la fe verdadera, nos habla que hay un testimonio mayor y que nosotros, por la gracia de Dios, somos parte de esa historia de fe que continúa. Yo quiero que miremos en primer lugar, o antes de mirar eso, cuando nosotros entendemos la verdad, no retrocedemos, no nos detenemos, sino que continuamos creyendo para la bendición de tener esa promesa cumplida cuando Cristo regrese por su pueblo por segunda vez. Ahora miremos en primer lugar algo aquí interesante, y es el mejor testimonio es el que viene mediante la fe. El mejor testimonio es el que viene mediante la fe. Dice el versículo 39. Y todos estos, al que alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron la promesa, lo prometido. Yo creo que cada uno, y déjeme hablar un poco de esto, cada uno recibe una opinión sobre el valor humano, y esa opinión puede venir de dos fuentes, solo dos. O proviene ese testimonio de Dios, o ese testimonio proviene del mundo. Ambos dan testimonio a nosotros. Dios da testimonio y el mundo da testimonio sobre nosotros. Pero este testimonio depende de algo muy importante. Si vivimos según lo que Dios valora o si vivimos según lo que el mundo valora. Y aquí hago un matiz. Cuando estoy hablando de mundo, no me estoy refiriendo a la Tierra, al planeta Tierra. Me estoy refiriendo a las personas que viven alejadas de Dios, es decir, a los impíos, aquellos que no han creído, aquel sistema de pensamiento que tiene el mundo, que es contrario al sistema de pensamiento que nos presenta Dios en su palabra. A eso me estoy refiriendo. El mundo, los que están sin Cristo, están dominados por el pecado. El centro de ellos es el hombre. Su forma de pensar es humanista. Es decir, que todo lo que se hace para que el hombre se sienta bien y cómodo. Por eso choca contra lo que la palabra de Dios enseña, porque lo que la palabra de Dios enseña es que todo lo que el hombre tiene que hacer para que Dios sea agradado. No es para sentirme cómodo yo, sino para agradar a Dios. Ahora, debemos tener bien claro, lo que Dios valora y lo que el mundo valora están en completo desacuerdo. Lo que Dios valora, el mundo lo rechaza. Y lo que el mundo aplaude, Dios lo aborrece. La Biblia dice que el mundo está en tinieblas. Primera de Juan capítulo 5 versículo 19 lo explica claramente. El mundo está bajo el maligno. Por esa razón, los que están en el mundo, los impíos o los que no han creído en Cristo, son gobernados por los deseos de la carne,
Son gobernados por los deseos de los ojos y son gobernados por el orgullo de la vida. Y eso en la práctica significa que el mundo celebra los que siguen su propio corazón. El mundo lo celebra. El mundo celebra todo ese tipo de pensamiento que el apóstol Pablo en Gálatas y en Romanos lo llama celos, envidia, pleitos, inmoralidad, engaño, odio. El mundo celebra todo eso. La palabra de Dios se opone a todo eso. Por eso el mundo nos rechaza. El Señor Jesucristo dijo que si fuéramos del mundo, el mundo nos amaría. Juan 15, 19. El mundo valora y habla bien de todos aquellos que caminan según su forma de pensamiento. Pero el mundo rechaza y aborrece a todos aquellos que caminan conforme a la palabra de Dios. Y esto no es nuevo. Esto no es nuevo. Caín mató a Abel porque Abel agradaba a Dios. Noé fue ridiculizado durante años porque estuvo construyendo un arca en un lugar donde no llovía, por agradar a Dios. Jesús fue rechazado y fue crucificado por el mundo porque vivió en obediencia al Padre. Y añado uno más que no tenía, pero Juan el Bautista le mocharon la cabeza. ¿Por qué? Por agradar al Padre, por decir la verdad, por predicar el Evangelio. Lo mismo pasa con todos esos creyentes que hemos estudiado aquí en Hebreos capítulo 11. Para ellos no eran dignos del mundo. Fueron perseguidos, fueron rechazados, incluso asesinados. Pero Dios, en su palabra, piensa diferente. Dios dice, en el texto dice que Dios dio testimonio de ellos como verdaderamente fieles. Mira lo interesante. El mundo va a decir una cosa del creyente y Dios va a decir otra cosa. ¿Cuál quiere usted escuchar? ¿Lo que el mundo va a decir o lo que Dios va a decir? Si usted quiere escuchar una buena aceptación del mundo, entonces tiene que vivir como el mundo dice que tiene que vivir. Si usted quiere escuchar una buena aceptación de parte o el buen testimonio de parte de Dios, tiene que vivir como Dios dice en su palabra. Y la razón por la cual en el texto que hemos mirado, que hemos estudiado, muchos de nuestros hermanos fueron despreciados por el mundo es porque no decidieron adaptarse, al sistema del mundo. No buscaron agradar a las personas. No buscaron adaptarse a las ideas que el mundo les presentaba. Ellos vivieron por fe. ¿Y qué es vivir por fe? Vivieron escuchando la palabra de Dios, vivieron creyendo la palabra de Dios y vivieron obedeciendo la palabra de Dios, aunque eso les costara perder la vida. Les costara perder amistades. Les costara perder las posesiones materiales. Fueron rechazados, fueron encarcelados. Fueron apedreados, fueron aserrados, como miramos la semana pasada en el caso del profeta Isaías, muertos a espada, despreciados, pobres, perseguidos. ¿Todo por qué? Por mantenerse fieles, es decir, firmes a lo que habían creído en Dios. Eso, mis amados hermanos, es vivir por fe. El mundo los identificaba como... Este fue el testimonio que el mundo dio de ellos, indignos de este mundo. Pero Dios pensaba otra cosa, porque Dios del versículo 38 que ya estudiamos o mencionamos la semana pasada, dijo algo muy importante. Y dice es, de los cuales el mundo no era digno. Es decir, los impíos, aquellos que no han creído, no eran dignos. No es que estos creyentes no eran dignos del mundo. Lo que Dios está diciendo es que el mundo no era digno de ellos. O sea, que el mundo no merecía a esas personas. El mundo no los merece. Y la palabra, según los estudiosos que usa allí para digno, era usada en las balanzas. Y todos conocemos la balanza, ¿no? Donde en un plato se colocaba algo
y en el otro lugar se ponía otro para tratar de crear un equilibrio y darle el mismo valor. Y lo que el autor está diciendo aquí es que si tomáramos los hombres de fe y los pusiéramos en un lado de la balanza y en el otro lado pusiéramos a los hombres del mundo, el mundo no pesaría lo suficiente como para igualarlos. A veces nosotros queremos sentirnos igual que el mundo, pero no, es que nosotros no somos de este mundo. Estamos aquí, pero no somos de aquí. Y Jesús está diciendo, el mundo no los merece por tu estilo de vida. Ahora, y note algo. No fue su sufrimiento lo que los hizo valiosos. No fue el que fueron perseguidos que los hizo valiosos. No fueron las victorias que ellos tuvieron que los hizo valiosos. ¿Qué fue lo que los hizo valiosos según el texto? Y lo hemos estudiado durante todo el capítulo, que usted tiene que tenerlo claro. ¿Qué fue lo que los hizo valiosos? Su fe. Vivieron por fe. Pastor, ¿y qué es vivir por fe? Escucharon, creyeron y obedecieron su palabra, aunque les costara lo que les costara. Versículo 39. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe. Ahora, hermanos, todos se refiere a todos los personajes que hemos estudiado en el capítulo 11. Abel, Noé, Abraham, Moisés y todos los demás que quizás no están reportados, porque el autor nos dijo que tiempo les faltaría a él. Todos obtuvieron buen testimonio, simplemente por su fe. Creyeron en Dios, confiaron en sus promesas, vivieron obedeciéndolo, y por eso Dios dio buen testimonio. Por eso Dios puede decir, bien siervo fiel. Y esa debe ser el gozo de todo creyente, que cuando lleguemos a su presencia, Él puede decir, bien siervo fiel, bien has hecho. Fueron rechazados por el mundo, por los romanos, por los judíos, por los que habían dejado la fe, incluso por sus propios familiares. Pero Dios les está diciendo, ustedes para mí han dado buen testimonio. Yo pregunto, ¿qué prefieres? ¿Lo que van a decir los hombres? ¿O lo que va a decir Dios de ti? Solo hay dos opciones. ¿Qué prefieres? Que el mundo pueda decir, este es de los míos porque participa todo lo que yo hago. O que el mundo diga, wow, no quiero estar cerca de esta persona porque este es un aburrido, un zanahorio. Todo es pecado para él, el santo. Pero que por otro lado Dios pueda decir, buen siervo fiel, yo doy buen testimonio de ti, hijo mío. No podemos vivir bajo los estándares del mundo para que el mundo nos acepte. El mundo sí nos considera indignos. Por eso nos maltratan, o por eso los maltrataron a ellos, por eso los querían eliminar. Por eso eliminaron a Jesús. Porque el mensaje de Jesús chocaba. ¿Por qué los líderes religiosos querían matar a Jesús? Claro, tú y yo entendemos hoy que era parte del plan de Dios, pero cuando leemos la escritura, los líderes religiosos querían matar a Jesús porque simplemente lo que Jesús enseñaba era totalmente contrario a lo que ellos habían enseñado. Ellos habían tomado la palabra de Dios y habían creado su propia religión alejada de lo que Dios decía. Y Jesús los confrontaba constantemente. Así que recuerda esto. El testimonio que realmente importa es el de Dios, no el del mundo. Ahora, ¿usted recuerda las palabras que Dios le dijo a Satanás cuando estaban hablando de Job? No hay otro como él, apartado del mal, temeroso, recto. ¡Wow! Si Dios tuviera que dar un testimonio suyo y mío, ¿qué diría? ¿Qué diría Dios? Si el mundo tuviera que decir algo de nosotros, ¿qué diría el mundo de nosotros?
Yo ni sabía que ese era cristiano, ¿a poco es cristiano? ¿Qué diría? Hermanos, si tú y yo vivimos por fe como estos hombres y mujeres que nos presenta en el pasado, tú puedes estar seguro de que Dios dirá de ti lo mismo. El mundo no es digno de ti. Y yo me atrevería a decir yo, porque estamos estudiando que muchos de esos hermanos o personas que estaban en esta congregación abandonaron porque prefirieron llevarse bien con el mundo. Y por mundo entiéndase familiares, empleados, gobierno. No querían seguir sufriendo por las burlas. No querían seguir siendo golpeados, rechazados. No querían seguir perdiendo sus bienes que habían logrado con tanto esfuerzo. La solución es mejor, ¿sabe qué? Volvamos atrás. Pero el autor quiere decirle, no, los de Jesucristo mantenemos con la mirada puesta en Jesucristo, no volvemos atrás ni para tomar impulso, ya lo estudiamos. No somos de los que retrocedemos para perdición, sino que los que mantenemos firmes para preservación del alma. Ellos no se conformaron a los valores del mundo. Romanos capítulo 12 nos habla de eso. Sino que creyeron y obedecieron en Dios. ¿Y por qué no debemos conformarnos o adaptarnos a lo que el mundo nos ofrece? Yo creo que la respuesta nos la da 1 Juan 2:17 y nos la da de una forma clara. El mundo, y una vez más, aquí no está hablando de la tierra, está hablando de las personas, de su forma de pensar. Dice, el mundo, ¿qué pasa? Pasa. Y sus deseos también. Eso va a pasar. Pero el que hace la voluntad de Dios, ¿qué dice? Permanece para siempre. El que hace la voluntad de Dios. Hermano, todo lo que el mundo ofrece es pasajero, pero lo que Dios promete es eterno. Por esto sus hermanos debían vivir agradando a Dios y no agradando al mundo. ¿Y cómo se agrada a Dios? Pregunta usted. Bueno, ya lo estudiamos, versículo 6. El versículo 6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. A Dios le agrada una vida de fe. Y vuelvo y lo digo, vivir una vida de fe no es estar diciendo yo tengo fe, yo tengo fe, yo tengo fe. Eso lo puede decir cualquiera. Vivir una vida de fe es vivir una vida que confía en Él. Es vivir una vida que se apoya en las promesas de Dios. Es vivir una vida donde busca obedecer a Dios constantemente, aunque buscar a Dios cuesta. Buscar a Dios cuesta. No es fácil. Buscar a Dios requiere muchas veces renunciar a muchas cosas. Buscar a Dios requiere muchas veces enfrentar la presión del mundo. Y Jesús dijo, ninguno que pone la mano en el arado y vuelve atrás es digno de seguirme. La vida cristiana no es fácil, requiere sacrificio, requiere entrega. Y eso es lo que el autor quería que sus hermanos entendieran. Y también creo yo que el autor quiere que tú y yo en el siglo XXI podamos entender lo mismo. Que el testimonio que Dios tiene que decir de un hombre y una mujer de fe vale mucho más que cualquier elogio o aceptación que puedan decir los hombres de afuera. Por lo tanto, debes vivir por fe. Y no me voy a cansar de decirlo. Vivir por fe simplemente es escuchar la palabra de Dios, creer lo que la palabra de Dios dice y obedecer lo que Él manda. Eso es vivir por fe. Así cueste. Requiere sacrificio. No hay otra forma. No hay. O sea, uno puede buscar formas para cortar el camino para llegar a un lugar.
Pero no hay forma, no hay shortcuts en la vida cristiana. No lo hay, por más que lo busquemos. Ahora, además de animar a esos hermanos con el testimonio que Dios da a los que viven por fe, el autor también quiere motivar a esos hermanos recordándoles el regalo tan grande que han recibido por medio de esa fe. Ahora, recuerden que estos hermanos en Roma que vivían por fe estaban siendo perseguidos, estaban siendo rechazados. Pero el autor les recuerda algo, que aunque sea difícil, también hay algo mucho mejor que vamos a recibir. Miren lo que dice el versículo 39. Todos estos, al que alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Mantuvieron la fe porque tenían una promesa, y el autor aquí nos está diciendo que qué pasó con esa promesa. No, pues así que gusto. Me prometen algo, lo estoy haciendo y no lo veo. Volvamos atrás. ¿Para qué seguir a Cristo? Claro, yo le hago una pregunta. ¿A qué se refiere con que no recibieron la promesa? Y aquí es donde yo siempre digo, y yo digo gracias a Dios, porque tú y yo tenemos la foto completa. Ellos no tenían la foto completa, ellos les iban llevando revelación por revelación, pero usted y yo hoy tenemos la revelación completa. Ni se le añade ni se le quita. Y la promesa que se refiere aquí, ¿usted entiende a quién se refiere? Al Mesías prometido, el Salvador de todos los creyentes del Antiguo Testamento. Esa promesa que estaba desde el Edén, donde Dios le prometió a Eva que iba a enviar ¿qué? Un redentor, alguien que iba a pisotearlo en la cabeza. Esa promesa viene desde allá, desde el Edén, después de que pecaron. Esa promesa fue confirmada en Abraham, diciendo a Abraham, por su descendencia serían bendecidas todas las naciones. Esa misma promesa que luego anunció David, donde prometió a través de David un rey eterno. Esa promesa que luego los profetas confirmaron, y por ejemplo Isaías, hablando de él, anunció que nacería un niño y que ese niño cargaría sobre su vida, o ese hijo, perdón, cargaría sobre su vida el castigo por nuestros pecados. Lo presentó como el siervo sufriente. Todos esos santos del Antiguo Testamento esperaban ese Salvador. Y por la Escritura sabemos que aunque esperaban ese Salvador, nunca lo vieron con sus propios ojos, pero siguieron creyendo la promesa, caminaban siempre esperando esa promesa. Vivieron su vida confiando en lo que Dios había dicho, que un día vendría un redentor. Eso es fe. Y vuelvo y le digo, la fe no está basada en ignorancia, la fe está basada en conocimiento. Tenían una promesa, sabían que Dios iba a contestar y caminaron en base a eso. Y eso es exactamente lo que estos creyentes del capítulo 11 y otros más que no mencionaron hicieron. Note una cosa, ninguno de ellos vieron nacer a Cristo. ¿O lo vieron nacer? No. Ninguno de ellos escucharon a Cristo predicar. Ninguno de ellos presenciaron la muerte y la resurrección de Jesucristo. Pero sin embargo, por fe, esperando al Salvador de Dios, vivieron su vida como si hubieran visto el nacimiento, vivieron su vida como si hubieran escuchado la predicación de Jesús, vivieron su vida como si hubieran visto la muerte y la resurrección de Jesucristo. Así vivieron su vida. Ahora, si somos honestos, nosotros tampoco vimos nacer a Jesús. Bueno, yo no lo vi.
Tampoco escuché audiblemente las predicaciones del Señor Jesucristo y mucho menos fui testigo de su resurrección y de su muerte. Lo sabemos porque la Escritura dice, por la Escritura lo creemos. Ahora yo pregunto, si estos hermanos del pasado que nunca lo vieron, vivieron como si eso hubiera pasado, ¿por qué nosotros que tenemos la revelación completa, que no lo vimos pero ya está registrado que pasó, por qué no podemos vivir de esa manera? Él ya nació, él ya predicó, podemos leer sus predicaciones. Tenemos la revelación completa, no tenemos excusa. Y eso es lo que el autor usa para motivar a estos hermanos a seguir adelante. Mira la promesa, ya vino, ya predicó, ya vivió una vida perfecta, ya murió, es decir, cargó en la cruz del Calvario todos tus pecados, resucitó, lo cual significa que si Cristo resucitó, está asegurando mi resurrección. Eso dice la palabra. Ahora estamos esperando su regreso para completar nuestra glorificación y vivir eternamente con Él. Ahora el creyente vive con la mirada puesta en eso. No hay razón para retroceder. Y si llega el momento de desánimo, porque es que a todos nos llega el momento de desánimo, cuando el desánimo llegue o toque a la puerta, pues puedo sentir un poco de desánimo, pero luego regreso a lo que Dios dice en su palabra para que el desánimo no tome control de mi vida. Es más, cuando el capítulo 12 el autor empieza a hacer la aplicación, perdóneme que siempre lo diga, el autor le dice, mire, por eso pongan los ojos en el pastor. Dice, puesto los ojos en Jesús. El autor y consumador de la fe. El autor, consumador, el que cumple la fe. Mírelo a él, que con gozo fue a la cruz. Mírelo a él. Mírelo a él. Ahora, ¿por qué Dios no permitió que ellos recibieran esa promesa en su tiempo? Y el versículo 40 nos da la respuesta. Miren lo que dice, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Creo que este versículo es valioso. En otras palabras, Dios les está diciendo, mire, Dios tiene un plan más grande. Un plan en el que nosotros también, en un plan en el que nosotros también somos parte de ese plan. Él quiso que todos los santos del Antiguo Testamento, los creyentes del Nuevo Testamento y todos los que han venido a Cristo fuéramos perfeccionados juntos. Así que si usted quiere una razón más para mantenerse firme en su fe, es esta. Ellos estaban viviendo en el tiempo de la promesa de Dios, ya se había cumplido. Quizás algunos de ellos, en particular ellos que estaban en esta carta, sí fueron testigos de algunas de las predicaciones de Cristo, de su resurrección, de su muerte. Ya el Mesías había venido, ya sus pecados habían sido perdonados en la muerte de Cristo, ya Él había resucitado y ahora dice Hebreos que Jesucristo, ¿dónde está? Sentado a la diestra de Dios. Padre, ¿qué está haciendo? Intercediendo por nosotros. Por eso dice Apocalipsis que ya Satanás no puede acusarnos, fue lanzado fuera. Hermano, qué privilegio tenemos nosotros, ¿no cree usted? Vivimos después del cumplimiento de estas promesas. A nosotros se nos ha revelado la plenitud del Hijo de Dios. Ya se nos dijo que vino al mundo, se nos dijo que vino sin pecado. Se nos dice que vivió una vida perfecta, murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados, resucitó, ascendió al cielo y ahora esperamos su regreso, hermano. Qué gran responsabilidad tenemos. Ahora, vuelvo y le digo, si estos hermanos vivieron una vida creyendo en las sombras, ¿cómo nosotros no podemos vivir una vida por fe cuando ya tenemos la realidad? Ya hemos visto el cumplimiento. Ellos no lo vieron. Los hermanos del primer siglo vieron el cumplimiento, fueron testigos. Nosotros solo lo tenemos por revelación.
Hermanos, estamos unidos a Él. Somos una misma familia en Cristo. Esperamos la misma gloria futura. Eso debe motivarnos a nosotros a vivir por fe, hermano. El término que siempre usamos en mi país: lluene, truene o relampaguee. Es decir, que no importa la situación que se ponga alrededor, yo tengo una razón por la cual continuar. Ya a veces uno escucha a los padres decir: no, es que yo tengo una motivación ahora, mis hijos son mi motivación para seguir adelante. O sea, sus hijos los ayudan a motivarse a seguir, levantarse. Y no estoy diciendo que sea malo, muy bien. Todos los que somos padres en algún momento hemos pensado y hemos hecho algunas cosas porque es por esa motivación. Pero cuando extrapolamos eso a lo espiritual, ya la motivación no es el hijo. Ya la motivación es lo que Cristo hizo por nosotros, su promesa. Esperamos su regreso. Dijo un comentarista: hay una pausa, una esperanza en el cielo, porque el himno no puede completarse hasta que nuestras voces también se unan a la adoración. Por eso no podemos vivir como si no hubiera pasado nada. No podemos volver atrás para rendirnos. Hemos recibido el mejor cumplimiento, la promesa de Dios. Y si Él cumplió eso, ¿no cree usted que cumplirá las demás? ¿No cree usted que cumplirá su promesa de vida eterna? ¿No cree usted que cumplirá su promesa de que nos dará una resurrección gloriosa, un cielo nuevo, tierra nueva? Yo creo que sí, yo creo por lo menos. Por eso la única respuesta lógica frente a estas verdades es perseverar en la fe, mirando a Jesucristo, así la tormenta que esté alrededor esté muy fuerte. Debemos creer y obedecer a Dios en su palabra. Debemos mantenernos firmes. ¿Va a ser fácil? No. ¿Será difícil? Sí. ¿Pero imposible? No. ¿Por qué? Porque tenemos el Espíritu de Dios morando en nosotros, que nos ayuda, que nos impulsa para seguir caminando en esa lucha. ¿Nos va a rechazar el mundo? Sí. ¿Se van a burlar de nosotros? Sí. ¿Vamos a perder amistades? Sí. Pero vale la pena, porque lo que ganamos es muchísimo mejor. Las amistades aquí son temporales. Lo que Dios ofrece es eterno. Déjenme unas palabras a aquellos que ya son salvos. Yo creo, hermanos, que lo que este pasaje nos enseña es muy importante. La pregunta es: ¿a quién estamos tratando de agradar en nuestra vida? ¿A Dios o al mundo? ¿Queremos escuchar que Dios dio un buen testimonio de nosotros? ¿O preferimos que el mundo nos acepte y nos aplauda? La Biblia dice que el creyente vive por fe, lo cual significa obedecer, confiar en la palabra de Dios, buscar hacer la voluntad de Dios, aunque el mundo no la entienda y el mundo la rechace. Lo digo una vez más, mis amados hermanos: el único buen testimonio que importa es lo que Dios piense de nosotros, no lo que el mundo piense de nosotros. El mundo va a cambiar dependiendo de las circunstancias. Nosotros no vivimos para agradar al mundo, vivimos para agradar a Dios. No vivimos para agradarnos a nosotros mismos, vivimos para agradarlo a Él. Y si el mundo se agrada de nosotros, es porque somos del mundo. La Biblia dice claramente en su palabra que el mundo ama a los suyos. Santiago capítulo 4, versículo 4, dice que el que quiere ser amigo del mundo se hace automáticamente enemigo de Dios. Y cuando hablo allí de mundo, cualquiera que quiera hacerse amigo del sistema o de la forma de actuar del mundo o de las personas que están sin Cristo, se constituye automáticamente enemigo de Dios. No puedes tener un pie en las cosas del mundo y un pie en las cosas de Dios. Eso es imposible, no se puede. O eres de aquí o eres de allá.
La única que dice eso es la India María, que dice que ni de aquí ni de allá. Personaje este de la televisión. Pero en Cristo o eres o no eres. Aquí no hay casi, que es casi, no, el casi no existe. O eres o no eres. Nuestro deber, mis amados hermanos, es vivir como estos hombres y mujeres que nos presentó en el capítulo 11. Ellos no hicieron lo que mejor les parecía. Ellos no hicieron lo que estaba de acuerdo a la cultura de su momento. Ellos hicieron lo que Dios dijo. Si Noé se hubiera puesto a pensar, a hacer las cosas de acuerdo a la cultura de su momento, Noé no hubiera hecho nada. Por eso Caín fue que hizo lo que hizo, porque dijo, al fin y al cabo Dios es amor, Dios entiende. No, sí, Dios es amor, amén. Pero no lo entiende. Si Él pide algo, Él quiere que haga lo que Él pide. Pero la aplicación para hoy es que si Dios nos manda a perdonar, pues debemos perdonar. Si Dios nos manda a vivir en santidad, pues debemos apartarnos del pecado y vivir en santidad. Si Dios nos llama a ser diferentes, pues entonces marcamos la diferencia en todo lo que hagamos en este mundo que vivimos. Y usted puede seguirle metiendo lo que Dios pide. Siempre tenemos que preguntarnos, ¿esto agrada a Dios? ¿Esto va a traer gloria a Dios? Ahora déjeme decirle algo rápidamente. A ti que no has creído en Cristo todavía. La Biblia dice que muchos de estos hombres del pasado murieron sin ver la promesa de Dios, es decir, sin ver que Jesucristo vino y murió. Pero sabe que tú vives en un tiempo donde esa promesa ya se cumplió. Tú que estás en Cristo, joven, niño, adulto. Dios envió a su Hijo exactamente como lo había dicho del principio para morir. Es más, la humanidad lo celebra cada año. Jesucristo vivió sin pecado, Jesucristo murió, Jesucristo resucitó para salvar pecadores como tú y como yo. Y estimado amigo, Dios prometió un Salvador, porque el peor problema que tiene la raza humana no es la economía, no es la guerra, no es las enfermedades, es el pecado. Porque todo lo demás tiene solución, el pecado no. Por eso envió a Jesucristo a morir en la cruz del Calvario, porque era el único que podía vivir una vida perfecta para encontrar la solución al pecado, es decir, aplacar la justicia de Dios. Estimado amigo, Dios también prometió, así como prometió que venía un Salvador y vino, Dios también prometió que un día juzgará a todos los seres humanos que no se han arrepentido. ¿Y sabes qué? También va a cumplir. La buena noticia que tienes hoy es que hay un abogado que te puede representar, es Jesucristo. Si tú te arrepientes y crees en Jesucristo como el Señor y Salvador de tu vida, das un cambio en tu vida, dice la palabra que Dios perdona tu pecado y entonces Jesucristo será tu abogado delante del Padre en ese día del juicio. Pero tienes que venir a Cristo en fe y en arrepentimiento. ¿Qué puedo hacer para ser salvo? Estarás preguntando. La Biblia enseña, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. No lo rechaces. Ven a Cristo en fe y en arrepentimiento. Hoy que todavía hay oportunidad de salvación. Estamos en el tiempo de la gracia. Cuando Jesucristo venga por segunda vez, no va a haber una segunda oportunidad. Oh, yo voy a esperar hasta que esté un poquitico más avanzado de edad y cuando esté cerca a morir entonces me arrepiento. Estimado amigo, lo digo una vez más y me sostengo. Las personas que tienen la posibilidad de saber que se van a morir, el porcentaje es mínimo. Normalmente en un 98%, todos los que se mueren de forma repentina. No hay oportunidad de arrepentimiento. Y la oportunidad de arrepentimiento es hoy, cuando te está predicando el Evangelio. Hoy es tu momento. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Pero si rechazas el Evangelio, dice la palabra, serás condenado. Porque rechazaste al único medio de salvación, Jesucristo. Ven a Cristo, amigo. Vamos a orar. Ponga sobre sus pies.
Padre, te agradecemos por tu palabra. Padre, te damos gracias por todo este capítulo 11. Señor, que es de bendición para nuestras vidas y es un reto. Señor, yo oro por aquellos que están en ti, para que cada día nos puedas motivar a seguir viviendo por fe. Es decir, confiando en tu palabra, confiando en tus promesas, oyendo tu palabra, guardando tu palabra, obedeciendo tu palabra. Señor, sabemos que vamos a enfrentar dificultades por obedecer tu palabra, pero también tenemos la promesa de que tú nos vas a fortalecer porque tú has vencido al mundo. Señor, ayúdanos a mantenernos firmes, para que esta palabra pueda servirnos como un aliento a aquellos que quizás están en momentos de dificultad, en momentos de aflicción, de tristeza. Señor, que hoy tu palabra pueda ser ese aliento, esa vara, ese callado que infunde aliento para seguir caminando. Señor, pero también oramos por aquellos que todavía no han creído en ti, para que sea tu Espíritu Santo les haya mostrado la necesidad de un Salvador y allí puedan estar clamando por perdón y arrepentimiento, buscando un Salvador que es Jesucristo. Padre, que puedan entender que no se salvan por sus buenas obras ni por sus acciones, sino que la salvación viene por la obra tuya en la cruz del Calvario a favor nuestro. Señor, da hoy ese arrepentimiento, ese creer. Padre, gracias. Padre, tu palabra ha sido predicada. Que el que tenga oídos para oír, que oiga lo que tú has dicho a la iglesia. Señor, y que los frutos de tu palabra puedan comenzar a verse en nuestras vidas. Señor, a ti te damos las gracias. En el nombre de Jesús.